¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este ratito de desconexión, a este canal de aventuras en el tiempo y de descubrimiento de la verdadera historia desde mi punto de vista y desde el punto de vista del autor JJ Benítez sobre la vida de Jesús de Nazaret. Bueno, recordamos el capítulo anterior que estuvimos leyendo. Llevamos ya bastantes vídeos, son 26. Creo que este es el número 26, si no me equivoco, y realmente no llegamos ni a la mitad del libro. Van a salir bastantes capítulos. Bueno, pues en este día 3 de abril, lunes, todavía, sí, porque vamos a empezar con el 4 de abril, martes, Jasón realmente nos relata un poco cómo es la salida de Jerusalén, que Jesús ordena un campamento a las afueras de Jerusalén, por el Monte de los Olivos, más o menos es donde van a asentar ese campamento. Y bueno, pues él vuelve al módulo, se despide de una forma disimulada de Lázaro y demás, vuelve al módulo para preparar lo que viene siendo la segunda fase de la operación Caballo de Troya, en la cual tiene que ir equipado con un equipo de audio y de vídeo, como es la vara de Moisés que nos estuvo relatando en el anterior capítulo. Un palo, una vara, un cayado, el cual va equipado con unos equipos de grabación y de audio inauditos, quizá incluso para hoy. Recordar que es el año 1974, si no recuerdo mal, y tienen una tecnología, el ejército americano, que a día de hoy, todavía en 2025, bueno, sí que habrá, pero para reducirla tanto incluso en un cayado, de esa forma con visión periférica 360 y demás, es espectacular la tecnología que tenían en el 74, si esto es así. Bueno, y nos hemos quedado en el 4 de abril, martes. Vamos a empezar con esta lectura el día de hoy. Recordar, semana de Pascua, estamos en el martes, a Jesús lo apresan un jueves, nos vamos acercando a ese momento. Recordar que tienes el primer enlace fijado, el enlace para comprar el libro de la editorial Planeta, para que tú puedas seguir leyendo el libro, porque me salto segmentos importantes. Recordar que leímos y resumimos. Empiezo a leer ya. 4 de abril, martes. A las 5:42 horas de aquel martes, con el alba, descendí del módulo, iniciando el camino de regreso a Betania. El cielo había recobrado su hermoso azul celeste. Ahora me dejo un trozo grande. Y la temperatura, aunque ligeramente más baja que en días anteriores, la cuna registró 11 grados Celsius en el momento de mi despedida de Eliseo. 11 grados, en esa madrugada. Resultaba soportable. Aquel breve periodo en el módulo, además de permitirme un corto pero profundo descanso y un aseo completo, recordar que él está entre la gente de aquella época. El aseo es básico y el descanso pues está durmiendo como dormía la gente en la época. Le dio para descansar y para asearse. Había servido para satisfacer un pequeño capricho, intensamente añorado en aquellos 5 primeros días de exploración. Poder desayunar a la antigua usanza, aunque en este caso tan especial, quizá habría que decir a la futura usanza. Claro, para él es la vieja usanza, pero como está en el pasado, la futura usanza. O sea que desayunó ya normal, tal y como tenía por costumbre en los Estados Unidos. Así que, bajo la mirada divertida de mi compañero, yo mismo preparé los huevos revueltos, el bacon, las tostadas con mantequilla y 2 generosas tazas de café humeante. Todo lo que no había en la época de Jesús. Y con el ánimo dispuesto tomé mi nueva e inseparable compañero, la vara de Moisés. Cogió la vara que a partir de ahora lo va a acompañar. La vara de Moisés, recordar, audio y vídeo dentro de la vara para grabar todo lo que va a pasar a partir de ahora. Fijaros qué interesante sería tener esas grabaciones. Guardando en la bolsa de hule un diminuto micrófono, las lentes de contacto crótalos, 2 esmeraldas, una cuerda de colores y la carta de un supuesto amigo de Tesalónica. Todo ello, como iremos viendo, de suma importancia para el desarrollo de mi misión. Acordaros de esto porque esto que ha dicho, una carta de un amigo de Tesalónica, los 2 rubíes y demás, tienen mucho que ver más adelante. Conforme me aproximaba a Betania, siguiendo la misma vereda que había tomado la noche anterior para mi regreso a la cuna,
Una creciente curiosidad fue apoderándose de mí. ¿Qué me depararía el destino en aquellos 2 días, martes, miércoles, de los que apenas si se habla en las crónicas evangélicas? El martes y miércoles santo hay muy poca información. O sea, de Jesús sí que se sabe lo del domingo de Ramos, sí que se sabe lo del lunes en el templo, pero martes y miércoles hay muy poca información. Y aquí la vamos a ver. ¿Qué hará Jesús de Nazaret durante las horas que precedieron a su prendimiento? Aquella inquietud me hizo acelerar el paso. Cuando me hallaba a un tiro de piedra del camino que conduce de Jerusalén a Jericó y que atravesaba Betania, un espeso matorral me llamó la atención. Se trataba de bellos racimos de juncias, de la especie sultán, muy apreciadas por las mujeres judías. Yo sabía que las hebreas gustaban de adornar sus cabellos con manojos de estas olorosas flores, extrayendo también de sus pequeños tubérculos ovoides, algo menores que las avellanas, una especie de refrescante licor de un sabor muy similar a la horchata. Contento por mi descubrimiento, arranqué un copioso ramo y proseguí la marcha. Al llegar a la aldea, el familiar ruido de la molienda del grano me puso sobre aviso. Los habitantes de Betania hacía tiempo que se afanaban en sus quehaceres y, presumiblemente, el maestro de Galilea, consumado madrugador, Jesús madrugaba, habría iniciado ya su jornada. No tenía tiempo que perder. Al entrar en la casa de Lázaro, la familia me saludó con vivas muestras de alegría, ofreciéndome el tradicional beso en la mejilla. Marta, en especial, parecía mucho más nerviosa y feliz que el resto por mi nueva visita, pero su turbación llegó al límite cuando, inesperadamente, puse en sus manos el racimo de juncias. Sus profundos ojos negros se clavaron en los míos, y al instante, en uno de sus peculiares arranques, se separó del grupo, refugiándose a la carrera en una de las estancias del patio central. María y Lázaro no pudieron contener las risas. A la chica le dio vergüenza. Pero mis pensamientos estaban centrados en Jesús e interrogué de inmediato a Lázaro sobre el paradero del maestro. Aquel interés mío por el Galileo debió llenarle de satisfacción y atendiendo a mi ruego, se brindó a acompañarme hasta la mansión de Simón, el leproso. Por la posición del sol deberían ser las 7 de la mañana, cuando, tras cruzar el jardín, me reincorporé al grupo de discípulos que conservaba con el rabí al pie de las escalinatas donde yo había sostenido mi primera conversación con el maestro. Prudentemente, me detuve al fondo de la nutrida reunión, observando que, además de los 12 hombres de confianza, asistían una decena de mujeres, elegidas igualmente por Jesús, al principio de su ministerio. Os recuerdo que Jesús se cuenta que tenía 12 apóstoles, pero también habían 10 mujeres que lo acompañaban, y eso no lo cuenta la Biblia, lo vuelvo a repetir. Así como 20 o 25 discípulos, todos ellos muy amigos del Galileo, amén del propietario de la casa, el anciano Simón. Por el tono de su voz, más grave de lo habitual, comprendí que aquella reunión encerraba un sentido muy especial. No me equivoqué. Jesús, ante los atónitos ojos de sus amigos, fue diciéndoles adiós. En aquel instante pulsé disimuladamente el clavo de cobre, activando la filmación simultánea. Ya se pone a grabar con la vara. Nadie se percató de la maniobra. Sin embargo, y así creo que debo registrarlo en honor a la verdad, en el momento en que inicié la grabación, el Galileo, que se hallaba de espaldas y conversando con el grupo de mujeres, giró súbitamente la cabeza, fijando primero su mirada en mí y acto seguido en la vara que yo sujetaba con mi mano derecha. Jesús se dio cuenta que lo estaba grabando en ese momento. Fijaros, había mucha gente y él estaba detrás, y al activar la vara, Jesús se giró y lo miró. Una oleada de sangre ascendió desde mi vientre, pero el maestro, en cuestión de segundos, terminó por esbozar una ancha sonrisa a la que creo que correspondí, aunque no estoy muy seguro. Por un momento pensé que todo se venía abajo. Claro, Jesús, él no sabía si Jesús iba a dejar que lo grabara. Cuando lo envían con la tecnología, pero no cuentan con que Jesús es Dios y lo sabe todo. Y se da cuenta de todo, hasta de eso, fijaros, Pasa que Jesús, como él era un hombre simpático, se rió. Y él dice que cree que le devolvió la sonrisa. Los apóstoles y discípulos, que seguían todos y cada uno de los movimientos del maestro, asociaron aquella mirada y la inmediata sonrisa con mi presencia, no concediendo más trascendencia que la de un cálido saludo hacia un gentil
que venía demostrando un abierto y sincero interés por la doctrina del rabí. No levantó sospechas. Acto seguido, Jesús se dirigió a sus 12 íntimos, dedicando a cada uno de ellos unas cálidas palabras de despedida. Fijaros, estaba despidiendo de sus amigos. Y empezó por Andrés, el verdadero responsable y jefe del grupo de los apóstoles. En uno de sus gestos favoritos, colocó sus manos sobre los hombros del hermano de Pedro, diciéndole: no te desanimes por los acontecimientos que están a punto de llegar. Mantén tu mano fuerte entre tus hermanas y cuida de que no te vean caer en el desánimo. Después, dirigiéndose a Pedro, exclamó: no pongas tu confianza en el brazo de la carne, ni en las armas de metal. Fundamenta tu persona en los cimientos espirituales de las rocas eternas. Aquellas frases me dejaron perplejo. Casi inconscientemente asocié las palabras de Jesús con aquellas otras vertidas por el Evangelio Mateo en su capítulo 16, en las que, tras la confesión de Pedro sobre el origen divino del Maestro, éste afirmaba textualmente: bienaventurado tú, Simón Bar Jona, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia. Qué curioso, ¿verdad? En el Evangelio dicen: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es lo que dice Mateo, su capítulo 16. Pero Jesús no le dice eso, ¿no? Jesús dice: no pongas tu confianza en el brazo de la carne, es decir, en la fuerza bruta, ni en las armas de metal, ni en las espadas. Fundamenta tu persona en los cimientos espirituales de las rocas eternas. Pero nada de iglesia, todavía. Al estudiar los evangelios canónicos durante mi preparación para la Operación Caballo de Troya, había detectado un dato repetido en diferentes pasajes, que me produjo una cierta confusión. Algunos parlamentos del Nazareno o sucesos relacionados con su nacimiento y vida pública solo eran recogidos por uno de los evangelistas, mientras que los otros tres no se daban por enterados. Este era el caso del citado párrafo de San Mateo, que sostiene la creencia entre los católicos de que Jesús de Nazaret quiso fundar una iglesia, tal y como hoy la entendemos. Y desde el primer momento nació en mí la duda: ¿cómo era posible que una afirmación tan decisiva por parte de Jesús no fuera igualmente registrada por Marcos, Lucas y Juan? Claro, si Jesús quisiera hacer una iglesia, ¿por qué no lo dijeron los tres evangelistas? Es decir, una cosa tan importante como crear una iglesia en tu nombre, no lo dices de pasada, lo repites. ¿Es que el maestro de Galilea no pronunció jamás aquellas palabras sobre Pedro y la iglesia? ¿Pudo ser esta parte de la llamada confesión de Pedro una deficiente información por parte del evangelista? ¿O me encontraba ante una manipulación muy posterior a la muerte del maestro, cuando las enseñanzas del rabí habían empezado a canalizarse dentro de estructuras colegiales y burocráticas que exigían la justificación al más alto nivel de su propia existencia? Es decir, ¿puede ser que esta frase se malinterpretó, la que le dijo Jesús? ¿O puede ser que luego se inventó tras su muerte, lo de la iglesia? Los acontecimientos que iba a tener ocasión de presenciar en la tarde y noche de este mismo martes 4 de abril confirmarían mis sospechas sobre la pésima recepción por parte de los apóstoles de muchas de las cosas que hizo y que sobre todo dijo Jesús. Y aunque nunca negaré la posibilidad de que el Galileo pudiera haber pronunciado esas palabras sobre Pedro y su iglesia, al escuchar aquella despedida personal del maestro a Pedro en el jardín de Simón el leproso, mi duda sobre una posible confusión por parte de San Mateo creció sensiblemente. Daros cuenta de una cosa, ya lo he dicho en otros capítulos. Los evangelios se escribieron 70 años después de Jesús, por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es decir, ellos no conocieron a Jesús. Ellos trasladaron y escribieron lo que le contó gente que conoció a Jesús. Es como si tú tuvieras que escribir ahora algo que te han contado de tu bisabuelo. Perfectamente las palabras se pueden transgiversar en 70 años. A lo mejor no le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra fundarás mi iglesia, sino que le dijo lo otro. Eso es lo que se refiere en el libro. Pedro, al escuchar aquellas emocionadas palabras y en un movimiento reflejo que le traicionó, trató de ocultar con su ropón la empuñadura de la espada que escondía entre la túnica y la faja. Pero Jesús, simulando no haber visto dicho gesto, se colocó frente a Santiago diciéndole:
No desfallezcas por apariencias exteriores. Permanece firme en tu fe y pronto conocerás la realidad de lo que crees. Siguió con Bartolomé y en el mismo tono de dulzura afirmó: no juzgues por las apariencias, vive tu fe cuando todo parezca desvanecerse. Sé fiel a tu misión de embajador del reino. Al imperturbable Felipe, el hombre práctico del grupo, se despidió con estas palabras: no te sobrecojas por los acontecimientos que se van a producir. Permanece tranquilo, aun cuando no puedas ver el camino. Sé leal a tu voto de consagración. A Mateo, seguidamente, le habló así: no olvides la gracia que recibiste del reino. No permitas que nadie te estafe en tu recompensa eterna. Así como has resistido tus inclinaciones de la naturaleza mortal, desea permanecer diligente. En cuanto a Tomás, esta fue su despedida: no importa lo difícil que pueda ser, ahora debes caminar sobre la fe y no sobre la vista. No dudes que yo puedo terminar el trabajo que he comenzado. Aquellas palabras a Tomás, el gran escéptico, fueron especialmente proféticas. No permitáis que lo que no podéis comprender os aplaste, le dijo a los gemelos. Sed fieles a los afectos de vuestros corazones y no pongáis vuestra fe en grandes hombres o en la actitud cambiante de la gente. Permaneced en vuestros hermanos. Después, llegando frente a Simón Zelotes, el discípulo más politizado, prosiguió: Simón, puede que te aplaste el desconcierto, pero tu espíritu se levantará sobre todos los que vayan contra ti. Lo que no has sabido aprender de mí, mi espíritu te lo enseñará. Busca las verdaderas realidades del espíritu y deja de sentirte atraído por las sombras irreales y materiales. El penúltimo apóstol era Juan. El maestro tomó sus manos entre las suyas diciéndole: sé suave, ama incluso a tus enemigos, sé tolerante y recuerda que yo he creído en ti. Juan, con los ojos humedecidos, retuvo las manos de Jesús al tiempo que exclamaba con un hilo de voz: pero Señor, ¿es que te marchas? A juzgar por las expresiones de sus rostros, estoy seguro que todos habían formulado aquella misma pregunta. Sin embargo, sus ánimos estaban tan maltrechos y confusos que ninguno, excepto Juan, se atrevió a expresarla en voz alta. Claro, viene tu maestro, quien tanto confías, el Hijo de Dios, y se empieza a despedir uno a uno. Piensan, se va a marchar. Ellos nunca piensan, lo van a matar. Él no va a dejar que lo maten. Piensan, se va a ir. Por último, el maestro se aproximó al larguirucho Judas Iscariote. Desde el primer momento, la compleja y atormentada personalidad de aquel hombre me habían atraído de forma especial. En la medida de mis posibilidades, procuré no perder de vista. Y puedo adelantar, ya que las motivaciones que le empujaron a traicionar a Jesús no fueron, como se insinúan en los evangelios, las del dinero. Para un hombre como él, la consideración de los demás y la vanagloria personal estaba muy por encima de la avaricia. En el evangelio dicen que Judas vendió a Jesús por 20 o 40 monedas de plata. Ellos no les hacía falta el dinero. Os recuerdo que el grupo de Jesús tenía dinero. Es decir, no lo hizo por dinero. Lo hizo por envidia, lo hizo por otras cosas, ¿vale? Que veremos más adelante. Judas le dijo al Galileo: te he amado y he rezado para que ames a tus hermanos. No te sientas cansado de hacer el bien. Te aviso para que tengas cuidado con los resbaladizos caminos de la adulación y con los dardos venenosos del ridículo. Jesús, evidentemente, conocía muy bien el carácter del traidor. Cuando hubo terminado de despedirse, el maestro, con una cierta sombra de tristeza en el rostro, tomó a Lázaro por el brazo y se alejó del grupo, adentrándose en el jardín. Solo después de su muerte, cuando faltaban escasas horas para mi regreso al módulo, Marta confesaría cuál había sido el tema de aquella conversación privada entre Jesús de Nazaret y su hermano. Esto no lo pudo grabar, lo que le dijo Jesús de Nazaret a Lázaro. Pero dice que luego se entera, ¿vale? Jesús recobró con presteza su habitual buen humor y después de ordenar a los discípulos que dispusieran aquella misma mañana el campamento en el Olivete, o sea, les ordenó montar el campamento ya, rogó a Pedro, Andrés, Juan y Santiago que se adelantaran con él a Jerusalén. Mi elección no ofrecía duda y en compañía de un reducido grupo de discípulos seguí los pasos de aquellos 5 hombres. Él se fue con ellos. Como era ya costumbre, el nazareno
con una envidiable forma física, cubrió la empinada vertiente oriental del Monte de los Olivos en poco más de media hora. Cuando al fin alcanzamos la cima, Jesús y los apóstoles, lejos de detenerse a descansar, se alejaban ya, colina abajo, en dirección al torrente seco del Cedrón. Jesús estaba muy en forma, ¿eh? Pero, contra lo que imaginaba, el maestro no parecía tener excesiva prisa por entrar en la ciudad santa, y se detuvo en la citada falda occidental del Olivete, en una explanada en la que se apretaban decenas de tiendas, la mayoría ocupadas por peregrinos procedentes de Galilea, así como por comerciantes de lanas y vendedores de animales para los sacrificios rituales. Por lo que pude comprobar, algunas de aquellas familias conocían de antiguo al Galileo y le rogaron que se sentara junto a ellos. Se pararon unas tiendas donde había gente que él conocía anteriormente. El maestro aceptó con gusto, acariciando a los niños y mostrándose encantado cuando una de las hebreas le presentó un cuenco de barro con leche de cabra recién ordeñada, según dijo. Al instante, otra mujer colocaba sobre la estera de paja sobre la que había tomado asiento el rabí una bandeja de madera con un puñado de dátiles y una especie de torta de color blanco amarillento, y que, según uno de mis acompañantes, era conocida por el nombre de pan de higo. Sonriente, el nazareno apartó con su mano izquierda las numerosas moscas que trataban de posarse en la leche y, tomando el recipiente con ambas manos, se lo llevó a la boca, bebiendo lenta y placenteramente. Poco después, tras despedirse de sus anfitriones, realizó otras 2 visitas. Hacia la hora tercia, a las 9 de la mañana, el grupo prosiguió su camino a Jerusalén. Jesús paró ahí a saludar a unos amiguetes y le dieron de comer dátiles y demás. Jesús era un hombre tan querido que donde iba lo invitaban. Fue entonces cuando Pedro y Santiago, que llevaban varios días enzarzados en una polémica sobre las enseñanzas de su maestro en relación con el perdón de los pecados, decidieron salir de dudas, y Pedro tomó la palabra. Maestro, Santiago y yo no estamos de acuerdo respecto a tus enseñanzas sobre la redención del pecado. Santiago afirma que tú enseñas que el Padre nos perdona incluso antes de que se lo pidamos. Yo mantengo que el arrepentimiento y la confesión deben ir por delante del perdón. ¿Quién de los dos está en lo cierto? Algo sorprendido por la pregunta, Jesús se detuvo frente a la muralla oriental del templo y, mirando intensamente a los 4, respondió: Hermanos míos, erráis en vuestras opiniones porque no comprendéis la naturaleza de las íntimas y amantes relaciones entre la criatura y el Creador, entre los hombres y Dios. No alcanzáis a conocer la simpatía comprensiva que los padres sabios tienen para con sus hijos inmaduros y a veces equivocados. Es verdaderamente dudoso que un padre inteligente y amante se ponga alguna vez a perdonar a un hijo normal. Relaciones de comprensión asociadas con el amor impiden, efectivamente, esas desavenencias que más tarde necesitan el reajuste y arrepentimiento por el hijo con perdón por parte del padre. Yo os digo que una parte de cada padre vive en el hijo, y el padre disfruta de prioridad y superioridad de comprensión en todos los asuntos relacionados con su hijo. El padre puede ver la inmadurez del hijo por medio de su propia madurez, la experiencia más madura del viejo. Pues bien, con los hijos pequeños, el Padre Celestial posee una infinita y divina simpatía y comprensión amorosa, que sería nuestro caso. El perdón divino, por tanto, es inevitable, es inherente e inalienable a la infinita comprensión de Dios y a su perfecto conocimiento de todo lo concerniente a los juicios erróneos y elecciones equivocadas del Hijo. La divina justicia es tan eternamente justa que incluye inevitablemente el perdón comprensivo. Cuando un hombre sabio entiende los impulsos internos de sus semejantes, los amará. Y cuando ames a tu hermano, ya le habrás perdonado. Esta capacidad para comprender la naturaleza del hombre y de perdonar sus aparentes equivocaciones es divina. En verdad os digo que si sois padres sabios, esta deberá ser la forma en que améis y comprendáis a vuestros hijos. Incluso les perdonaréis cuanto una falta de comprensión momentánea os haya separado. El hijo, siendo inmaduro y falto de plena comprensión sobre la profunda relación padre-hijo, sentirá frecuentemente una sensación de separación respecto a su padre. Pero el verdadero padre nunca estará consciente de esa separación. El pecado es la experiencia de la conciencia de la criatura
no es parte de la conciencia de Dios. Es decir, el pecado no lo tiene Dios, no lo tiene el Padre, lo tiene el Hijo. Antes, con lo que se ha querido referir es que el Padre directamente no piensa en el pecado del Hijo, sino que lo comprende. Vuestra falta de capacidad y de deseo de perdonar a vuestros semejantes es la medida de vuestra inmadurez y la razón de los fracasos a la hora de alcanzar el amor. Mantenéis rencores y alimentéis venganzas en proporción directa a vuestra ignorancia sobre la naturaleza interna y los verdaderos deseos de vuestros hijos y prójimos. El amor es el resultado de la divina e interna necesidad de la vida. Se funda en la comprensión, se nutre en el servicio generoso y se perfecciona en la sabiduría. Fijaros todo lo que está diciendo Jesús, ¿eh? Es como para leerlo varias veces. Los 4 amigos de Jesús guardaron un silencio. Posiblemente Santiago y Juan sí comprendieron parte de las explicaciones del Maestro, no así los hermanos pescadores. Pedro, rascándose nerviosamente la bronceada calva, siguió los pasos de Galileo sumido en múltiples cavilaciones. Hacia las 9 de la mañana, Jesús y sus discípulos cruzaron bajo la llamada Puerta Oriental en las murallas de este templo, dirigiéndose hacia las escalinatas del atrio de los gentiles, lugar habitual de sus discursos y enseñanzas. Vale, han entrado a Jerusalén. Vamos a dejarlo por aquí en el día de hoy. ¿Qué hemos leído en el día de hoy? Hemos leído que Jasón sale del módulo, sale de la cuna, se vuelve a dirigir hacia casa de Lázaro. Es el sitio de reunión donde sobre todo se alojaba Jesús. Y bueno, pues Jesús estaba en casa de Simón, el leproso, ese hombre tan adinerado y tan poderoso de la época, potentado económicamente, me refiero. Y en ese momento, ya que Jasón lleva a la hora de Moisés, graba, o sea, eso está grabado, si las grabaciones salieran a la luz, imaginaros, cómo Jesús se despide de cada discípulo. Eso no está escrito, no está plasmado en la Biblia. De hecho, dice que el martes y el miércoles santo hay muy poca información en los evangelios. Pero si esto fuera así, fijaros, en martes santo Jesús se despide de sus discípulos. Los discípulos dudan porque dicen, bueno, Jesús, es que te marchas. No saben muy bien lo que va a pasar con Jesús. Entonces, bueno, pues hay unas grabaciones y unas palabras las cuales incluso en el tema con Pedro se podrían confundir con esas palabras que Jesús utiliza como deja el puño y deja la espada y que tus palabras sean las que hay escritas en la roca o que tu fuente de inspiración sea los escritos que están en la roca. Dice que se puede haber confundido eso que le dice Jesús con tú eres Pedro y en esta piedra edificarás la primera iglesia. Puede ser que allí hubiera un error, ¿no? Porque incluso Jasón dice que por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelistas, ¿por qué no lo nombran todos? Es que Jesús quería hacer una iglesia. De hecho, hay una conversación de Jasón con Jesús en que la hemos visto ya en uno de los capítulos que le dice que el porqué de su iglesia. Y Jesús niega que él dijera que quería una iglesia. Hablaba de otra cosa, del mensaje transmitirlo de otra forma, pero no como una empresa, ¿me entendéis? Eso es hasta ahora lo que nos está diciendo el libro. Y bueno, pues una vez despedido Jesús y demás, unos se quedan montando lo que viene siendo el campamento, donde a partir de ahora Jesús va a estar fuera, en el Olivete, en las tiendas de campaña, en un campamento, y ya unos se quedan haciendo eso, y Jasón, junto con otros apóstoles, van hacia la ciudad santa de nuevo. Jesús vuelve a entrar de nuevo en Jerusalén. Y hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por seguir ahí. Veo que en el canal siguen habiendo visitas en los vídeos, lo cual, bueno, realmente yo esto lo habría hecho sin ningún afán de visitas, ya que es un canal que no está monetizado, que yo no tengo ningún beneficio, solamente es puro hobby y transmitir el mensaje. Mi canal monetizado, dejo el enlace para que compréis un libro en el cual yo de verdad, no tengo nada que ver con la editorial Planeta. Y bueno, pues solamente lo hago por transmitir el mensaje y porque como este libro para mí fue un antes y un después, conociendo a este Jesús, pues espero que para vosotros también lo sea, porque te llenará de paz. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Os podéis suscribir si queréis para no perderos nuevas entregas. Cuidaos mucho y mucha suerte. Chao.